Hola a todos, bienvenidos un día más. Soy Juanmi de Bonsai Carpe y hoy tengo aquí unos arbolitos que seguro que os llaman la atención. Estos arbolitos que tenemos hoy son kakis, ¿vale? Son arbolitos que en el tema este del bonsai, pues la verdad es que dan muchas buenas satisfacciones, un poco, sobre todo cuando están con el fruto, que es cuando realmente merecen la pena, ¿no? Ya que estos que utilizamos nosotros suelen ser de fruto relativamente pequeño. Y nada, pues son bastante llamativos. Entonces, aprovechando que tengo que hacer algún trasplante, pues nada, quería comentaros un poco el tema bueno, de que son árboles que son, yo creo que se puede decir que son fáciles de cultivar. Quizá a lo mejor no tan fáciles de conseguir, aunque últimamente ya sí que los tenemos más a la mano. Y bueno, pues decir que son árboles que normalmente necesitan de macho y hembra, ¿vale? Para que el fruto realmente pueda llegar, sobre todo, a cuajar lo que es la semilla, ¿vale? Porque el fruto como tal llega a cuajar, lo que pasa es que no llega a hacer semilla y eso hace que pueda perder interés relativamente, ¿no? Porque hay otras maneras de reproducir el árbol y además son sencillas. Es un árbol que de alguna forma necesita de un riego más o menos generoso cuando hay que regar, como todos los árboles, lógicamente, y que necesita una cierta humedad relativa, porque es la forma, sobre todo cuando está fructificando, ¿no? Porque sobre todo los frutos cuando empiezan a cuajar necesitan de gran cantidad de agua porque prácticamente son agua, ¿no? Pero eso no quiere decir que los tengamos que tener encharcados, ¿vale? Por eso digo, o sea, que tienen que ser suelos frescos pero sin encharcamiento, lo que quiere decirse que tienen que tener un buen drenaje, aunque la aportación, bueno, pues para conseguir un poco esto, pues quizá un 60%, quizá a lo mejor de acadama en vez de un 50% en una mezcla, por ejemplo, como las que yo utilizo, que es lo que voy a usar para trasplantar este ejemplar hoy. Bueno, este y luego después los demás, pero bueno, veremos este por lo menos. Y nada, pues a partir de ahí el árbol, una exposición soleada, buena ventilación, los fríos, de momento aquí han aguantado bastante bien, incluso este invierno así tan fastidioso que hemos tenido, al menos hasta ahora, no sé si vendrá algo más de tiempo malo, de tanto de la nieve como las heladas y todo esto. Bueno, lo han soportado bastante bien, aunque están considerados un poco semitropicales. Pero bueno, al final lo que se consigue, como veis, porque estos son pequeños esquejes, y que estos tienen hojas, ¿vale? Estos simplemente estaban debajo de los bancos de cultivo y mantienen la hoja, lo que quiere decirse que si las condiciones son un poco buenas, pues no tiran ni la hoja prácticamente, algunos de ellos, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues es así. Vamos a encontrar ejemplares que tiren la hoja totalmente y vamos a encontrar ejemplares bueno, pues que van a mantener hoja, ¿vale? A partir de ahí luego decir que, bueno, normalmente el tipo de árbol que utilizamos nosotros está claro. Siempre utilizamos algo que dé un fruto acorde a lo que nosotros buscamos. Árboles pequeños, ¿no? Para bonsai. Tienen las formas así como acorazonadas, alargadas. Los hay como más alargaditos, más finos, más estilizados. Los colores los encontramos desde los típicos naranjas hasta rojos en diferentes tonos e incluso hasta negros, ¿vale? Os puedo asegurar que los hay hasta negros. Entonces, pero de igual tamaño más o menos. Luego los tenemos pues igual, de tipo como si fueran como una especie de tomate, igual que los que vemos en las fruterías para consumo, pero en pequeñitos, ¿vale? Bueno, esos quizás sí sean un poquito más grandes. Luego ya dependiendo un poco del árbol, pues tenemos otras que, pues como con todo, hay cultivares que dan los frutos un poco mayores. Y este, por ejemplo, que estáis viendo aquí en la maceta esta grande, de plástico, de cultivo, tal cual, bueno, como veis tiene ya un tronquito importante. Ahora si eso os saco para que veáis un poco lo que es la base que tiene ya, ¿vale? ¿Eh? Aquí se puede ver que ya tiene un tronco importante, ¿vale? Ya tiene un diámetro majo. Y esto, pues bueno, lo que ahora ya se trata es de ir cultivándole para ir formando ramificación. Este es más el típico kaki como el que se ven algunas veces en exposiciones japonesas, que tiene a lo mejor una altura un poco mayor, de estos de 70, 80 centímetros, con 2, 3 kakis, 2, 3 frutos, así más o menos grandecitos, tamaño ciruela aproximadamente, una cosa así, para que os hagáis una idea.
O sea, que no es el típico persimón este que nos comemos como fruta, ¿no? Que son grandotes, ¿no? Este tiene un tamaño más o menos como ciruela, una cosa así. Bueno, pues son interesantes también, ¿no? Y como veis, lógicamente, el porte, bueno, pues ya habéis visto al sacarle la maceta, ¿no? Tiene un poquito más, porque si no, pues la comparación del tema de fruto, lógicamente, no sería muy acorde, ¿no? No es como estos otros. Y bueno, deciros que son árboles que, como decía antes, si no hay macho hembra, normalmente es difícil que puedan hacer lo que es la semilla que de alguna forma perpetúa la especie, ¿no? En esto del mundo botánico. Pero bueno, tenemos la posibilidad de que se pueden conseguir a través de esquejes. Y de esquejes, cuando hablo de esquejes, como todos sabéis, hay diferentes formas de esquejar. Pero en este caso no es el típico corte de la ramita, de la poda, tal. Que no es que no puedan llegar a salir. También se reproducen en momentos puntuales muy concretos, pero es mucho más complicado. Es más fácil esperar a que tengamos que trasplantar cada 2 años aproximadamente, con un sustrato, como os digo, fresco, y con eso más o menos pues el árbol se va a mantener. Eso va a hacer que genere una serie de raíces relativamente fuertes con esas típicas características de raíz pivotante que son las que vamos a cortar en cada trasplante porque no nos van a valer, porque si no nos saturan el espacio de la maceta, y esas son las que vamos a utilizar como esquejes, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer primero es hacer el trasplante del árbol y ya sacaré un poco las raíces que más o menos me valgan para que veáis más o menos cómo son. Es un método muy efectivo, yo diría que de un 95 a un 96, 97% incluso si me apuráis, porque yo creo que va un poco, bueno, pues que la mayoría de estos esquejes al ser de raíz ya tenemos una parte ganada, ¿no? Y entonces eso hace que le sea mucho más fácil porque luego la formación de yemas en los cortes que quedan expuestos pues es bastante sencilla por lo que yo llevo conociendo desde que los tengo en mi colección. Entonces, pues bueno, los voy cultivando. Como veis, esto que veis aquí son todos esquejes. Este es de un esqueje de uno como este, que es mucho más gordote. Por ejemplo, este que se verá aquí así, ¿vale? Así un poquito más fuerte. Y como veis, pues nada, ya va ramificando con las podas y tal. Con el tiempo conseguiremos bueno, pues que tengamos un arbolito un poquito, bueno, pues con otras características, más movimiento y tal. Bueno, aquí en esta maceta tenemos tres, y los tres son esquejes de raíz. Por lo tanto, como veis, bueno, la ramificación, este lo estoy dejando que crezca así un poco desorbitado, simplemente pues para que engorde un poquito. Pero que como podéis ver, aquí por ejemplo esto, que igual es una rama bueno, son ramas que vamos dejando de sacrificio, pero que al final, como podéis ver, el arbolito va creando una estructura ya, este está alambrado y tal, y va haciendo pues el típico caqui pequeñito que vamos viendo por ahí, ¿vale? De estos pequeñines que vemos en las exposiciones estas de composición múltiple, ¿no? De sojines. Bueno, pues digamos que esta es la forma de cómo se pueden producir cuando realmente no disponemos de semillas, porque, bueno, lo ideal es tener macho y hembra, como os digo, pero hay veces que eso es difícil. Bueno, y esa es la forma realmente más o menos sencilla de hacer un poco y de reproducir este tipo de árboles y de poder contar con ellos. Porque una vez que tenemos algunos es fácil de poder seguir manteniéndolos, que luego los cuidados son prácticamente básicos, como cualquier otro árbol, un riego más o menos normal, regar cuando realmente necesitas y que regarle a fondo, las aportaciones de abono quizá que sean un poquito ricas en potasio, por lo demás no es mucho más exigente que cualquier otro árbol y que al final de todo lo que importa es que nos suelen dar muy buenos ratos cuando llega el momento en el que vemos que, sobre todo con el frío, ¿vale? Como hay, bueno, pues como los cítricos, ¿vale? Ahí interviene un poquito cuando empieza a cambiar las temperaturas, que son las que hacen que maduren los frutos. Pues el caqui es más o menos también un fruto así de invierno, podemos decir, ¿no? Aunque se inicie en primavera como otros, pero luego la maduración al final se tira durante todo el verano, prácticamente el otoño, que es cuando ya empiezan a cambiar de color de una forma y ya en los primeros cambios así un poco fuertes de temperatura bajadas, pues ya notamos que ya el color se va acentuando cada vez más
y bueno, eso ya le empieza a hacer espectacular. Luego lo podemos tener durante un tiempo, ¿vale? Aunque tire la hoja, pueden estar, porque hasta hace poco, por ejemplo, este ejemplar que tengo aquí, ese ha estado con el fruto. Así es que, pues nada, simplemente nos vamos a poner después de esta charla, que espero que os sea válida desde el punto de vista de la poca información, que eso, como siempre, os remito a que luego tenéis la posibilidad de hacerme las preguntas que se puedan quedar en el tintero, como se quedan tantas, y que bueno, pues que ahora espero que con lo del trabajo del trasplante ya más o menos podáis ver un poco lo que es, cómo se hace, y ya está. Es un trasplante como cualquier otro, simplemente seleccionaremos un poco las raíces, que luego esas raíces, si nos valen, las utilizaremos para hacer lo que son los esquejes. Bueno, como siempre, algo que ya sabéis, ¿no? Lo que es un poco coger los trozos de malla, que es en la preparación clásica, de malla para cubrir el agujero, ¿vale? De manera que sea suficiente para que no se caiga el sustrato y bueno, eso es un poco que no tiene más misterio, que esto ya lo conocéis. Entonces, pues nada, simplemente lo vamos a repasar, sobre todo un poco pues para, no sé, por si alguno de los que se inician le pueda parecer interesante. Creo que ahí se puede ver bien. Que cubran lo suficientemente el agujero y poco más. Tampoco necesitamos de una cosa excesivamente. Ahora lo que hacemos es, bueno, pues lo típico. Esto ya, la forma de cómo cada uno lo quiera poner. Yo utilizo siempre más o menos el mismo método, que es como una especie de U, ¿vale? Siempre ajustándonos bien al agujerito. Y ahora con el otro hacemos lo mismo. Hay quien hace una especie de doble anclaje, como una especie de 8, y se sujeta tanto por dentro como por fuera. Yo me gusta hacer esto más porque luego levantas las patillas, tanto una como otra, tiras y sale todo entero sin ningún tipo de problema. Bueno, después de eso, lo que hacemos es coger, ¿vale? Medimos, centramos más o menos, equilibramos las medidas y con las mismas cogemos y introducimos, siempre con mucho cuidado, como veis, el anclaje es perfecto. Ahora, para que no nos molesten, cogemos, hacemos así, un poquito hacia un lado, otro poquito hacia el otro, ¿vale? Aquí así, y automáticamente queda preparada la maceta para disponer un drenaje, sustrato y el árbol con las raíces puestas. Simple y llanamente, eso lo dejamos ahí, esto por aquí, ponemos una bandejita y en esta bandejita lo que vamos a hacer es sacar el árbol, ¿vale? Como podéis ver, fijaros qué raíces más negras tiene, nos ponemos con ello y ya está. Vamos a hacer el trasplante. Bueno, para una cosa que sí que nos va a valer la maceta, como vais a ver, es ahora ahí, para que se vea bien. ¿Veis? Aquí es limpiar el musgo bien. El musgo es indiferente ahora mismo, luego suele salirle más, pues se quedan las esporas y bueno, pues tiene una cierta brotación. Bueno, como podéis ver, la base que tiene es bastante importante. Aquí, como veis, el sustrato que tiene es un sustrato un poquito, bueno, que ya está bastante deteriorado y no es de los, quizás de los mejores. Pero bueno, lo que vamos a hacer es, como veis, eliminar un poco toda esta tierra, siempre peinando hacia afuera, como cualquier otro trasplante. Como veis, como podéis ver, empieza a salir todo lo que
ha generado de raíz en exceso, y es posible que a lo mejor este año pues dé a lo mejor menos floración. Puede ser, es posible. Pero de alguna forma no es importante. Yo creo que muchas veces tenemos que dar prioridad a la salud del árbol más que a muchas veces el que tenga la floración, ¿vale? Entonces, pues nada. Bueno, como veis, aquí el corte de raíces es pues normal, como en cualquier otro trasplante que se precie y que va a dejar el árbol pues con unas raíces lo suficientemente acordes para que pueda vivir a gusto con un nuevo sustrato, ¿vale? Ahora ya una vez que hemos eliminado todo lo que no nos vale, como podéis ver, ya queda el árbol mucho más aparente, ¿vale? Y nada. Bueno, pues como veis, esto es lo que se le ha quitado, que esto es lo que de alguna forma ha estado creciendo, ¿vale? A ver, para que lo veáis, siempre es un problema esto. Y nada, de aquí luego lo que hay que hacer es, si queremos hacer esquejes, pues es seleccionar algunas de esas raíces que merezcan la pena, ¿vale? Y automáticamente las ponemos en un recipiente. ¿Qué conseguimos haciendo este tipo de trabajos? Pues muy sencillo, lo que conseguimos es que al tener un sustrato mucho más oxigenado, pues de alguna manera nos facilita que todas las partes del árbol, ¿vale?, estén humedecidas en su justa medida cuando regamos, y eso nos asegura de que el árbol pues se mantenga en condiciones. Si se van sacando raíces, ese paralelismo que hay con la ramificación, pues al final lo que hace es que se va estropeando. Y claro, pues con el consiguiente perjuicio de que no solo se estropean las raíces, sino que parte del árbol se va a hacer puñetas. Como veis, ya queda perfecto. Bueno, pues nada, ya tenemos un poquito recogido y de otra manera, como podéis ver. Esto de la magia del cine, aunque no sea precisamente eso ahora. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es simple y llanamente ponerle un drenaje. Yo suelo utilizar acadama gruesa, porque digamos que me es más fácil, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Como podéis ver, he hecho una capita lo suficientemente amplia como para cubrir la base de la maceta, ¿vale? Y nada, a partir de aquí ya esto lo que va a generar es un buen drenaje y al mismo tiempo las raíces, aunque se puedan extender en la parte de abajo, como podéis ver, ¿vale?, pues no va a haber mayor problema. Ahora ya aquí lo que hacemos es utilizar, aquí tengo por ejemplo un cubito ya con la mezcla preparada, ¿vale? Entonces nada, una vez que eso, ponemos lo que es una capa generosa, ¿vale? Bueno, el arbolito, que ya le conocéis, lo tenemos aquí, ¿vale? Como siempre sabéis que, sobre todo para los que os queréis iniciar a lo mejor y no eso, bueno, pues que nos quede el árbol siempre un poquito desplazado, y es un poco el tema de, bueno, pues quizá también desde el punto de vista estético y tal, que queda un poco con más sensación de campo, al final termina dándole estabilidad al árbol. Es una serie de temas que, bueno, eso yo creo que de otra próxima vez podemos ver un poco ¿sabes?, el porqué de las cosas, ¿vale? Y como os digo, nunca le pongáis en el ¿veis? No sé si lo podéis observar, no está totalmente desplazado hacia un lado, pero nunca en el centro, siempre desplazado hacia un lado o hacia otro. En este caso le ponemos, yo le tengo hacia mi izquierda, vosotros sería vuestra derecha, ¿no? Y como veis queda el árbol bastante proporcionado dentro de lo que es, como se puede observar, le queda la maceta bastante bien, con bastante espacio, para que ahora ya con el nuevo sustrato, pues sin mayor problema, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Ahora ya, como veis, tengo unos trozos de musgo recuperados de lo que hemos quitado antes. Tampoco vamos a poner mucho. No se trata de llenar el árbol otra vez
de ello, porque al final esto, bueno, simplemente ahora es un poco para que, bueno, que se vea bonito, que le dé su toquecito, terminar de decorarle así un poquito y poco más. Podéis ver, esto ya está hecho para que luzca el árbol de una manera mucho más chula. Y como veis, lo cojo con toda la seguridad porque el árbol está bien anclado y entonces pues no tiene mayor problema. Que disfrutéis de los kakis, que son árboles tan dignos como cualquier otro. Así. Bueno, pues nada, yo creo que ya con este pinzadito de yemas fuertes, como podéis ver aquí encima de la mesa, la mayoría de ellas, ¿vale? Pues son yemas que al ser tan fuertes lo que hacen es compensar un poco el corte de raíces que hemos dado, porque son yemas que tienen mucha más fuerza y eso hace que de alguna forma, digamos, que tenga más consumo. Entonces equilibramos un poco eso y así no tenemos que hacer una poda excesivamente fuerte que luego, pues bueno, pues que al final cueste mucho más recuperar el árbol, porque si no entonces no tendría sentido, ¿no? Y nada, ahora simplemente los cuidados clásicos de siempre de lo que son los trasplantes, que nada más. Tengo así que deciros simplemente que nada, si tenéis alguna pregunta, como siempre ya sabéis, que yo voy contestando a medida que me van llegando, con la que puedo, enseguida os contesto si tenéis alguna duda, queréis preguntar algo. Y bueno, pues agradeceros un día más que estéis ahí. Sobre todo, bueno, a los que ya me seguís asiduamente, pues gracias por vuestra fidelidad de alguna manera y por los ánimos que me transmitís para que siga un poco en la línea de seguir haciendo este tipo de vídeos y tal, ¿no? Que puedan ser un poco didácticos sobre todo. Y a los que vais llegando nuevos, pues igual que os animéis a suscribiros al canal y que, bueno, pues que le deis al like también, que también, bueno, pues algo, todo ayuda de alguna manera, ¿vale? Y bueno, pues que de esa manera os van a llegar los vídeos más puntualmente, donde vais a poder ir viendo cosillas y bueno, pues lo dicho, que nada, que muchas gracias por estar un día más ahí y que nada, que espero que os guste y seguir contando con vosotros en cada uno de estos vídeos que vamos subiendo, ¿vale? Venga, hasta pronto.